Cantabel. Tato Roberti, acá en el estudio. Sí, me encanta decir la palabra estudio, Chino. Ya me siento modernizado en esta nueva etapa de Señal Primate. Y no sé qué nos tenés preparado para hoy, Tato. ¿Qué Seguramente tal? algo interesante. ¿Cómo andan? ¿Cómo Muy estás, bien, Tato? bien, Tato, ¿y vos? Gracias. Sí, bien, bien. Acá estuve pensando de qué podíamos hablar y bueno, hay justo esta semana un tema de mucha actualidad y pensé que podría haber peor que o en oposición a la salud. Y en oposición a la salud podría uno hablar de enfermedad. Pero ¿Y yo te puedo hacer un paréntesis, hay Tato? algo peor. Sí, ¿Vas a hablar de la hepatitis A y E? no. Ah, bien. Y justo en una revista de divulgación médica de Lancet, es bastante famosa, se publica y la comunidad médica publica y consume muchos artículos, una publicación sobre guerra y salud, ¿no? O sea que hay algo peor que la enfermedad, que es la guerra. Ujú. ¿Mm? En oposición a la salud. Y antes de ayer se publicó en la revista, en esta revista que nombro de Lancet, lo pueden buscar, así googlearlo, Guerra y Salud de Lancet, se llama la revista, un médico sanitarista sudafricano, Leslie London, profesor, propuso a la Asociación Médica Mundial. Hay una Asociación Médica Mundial y después están las asociaciones médicas de los diferentes países. Y él propone a la Asociación Médica Mundial suspender a la Asociación Médica Israelí de la Asociación Médica Mundial por el genocidio palestino, por la destrucción de la infraestructura sanitaria de Gaza y por la muerte de trabajadores de salud de ese país. Este argumento es incontrastable porque la Asociación Médica Mundial va a tratar este tema recién en octubre, ¿no? Han dicho, porque está el Congreso Mundial de Medicina en la ciudad de Rotterdam, y sustentando esta postura, la Asociación Médica Británica, recordamos que el año pasado, en el 2025, ya había suspendido las relaciones con la Asociación Médica Israelí. O sea, todo esto genera un movimiento mundial que es digno de tener en cuenta, aunque los que lo tendrían que tener en cuenta se están defendiendo de este artículo, diciendo que la comunidad médica israelí aporta numerosas innovaciones tecnológicas desarrolladas en Israel y con las que todo el mundo se beneficia. Menos Palestina. Sí, aparte no es un argumento válido, no tiene nada que ver una cosa No, con y la a- otra. Claro, Y tiene apare- que Vos ver podés eso. ser el mejor del mundo, pero Totalmente. Una cosa increíble. el más horrible del Sí, mundo. sí, obvio. Pero ¿no? además, por lo mismo que vimos en el artículo anterior tuyo, en la columna anterior, hay otras comunidades médicas que hacen por ahí hasta mejores aportes, más solidarios y más cercano a lo gratuito, digamos, o a lo económico, y no solo no son reconocidas, sino son rechazadas y segregadas. Entonces realmente el argumento de ellos es muy pobre. Exacto. Bueno, me hiciste acordar de la columna Sí. del anterior, Sí, sí. ¿no? Donde hablamos de todas las innovaciones Que Cuba logra. médicas que
que se logran en Cuba sin invadir países, sin Exacto. bombardear, sin matar niñas, niños. Bueno, el año pasado Israel inició sobre territorios palestinos un ataque, ¿no? Esto fue en respuesta a un bombardeo que realizó Hamás, donde fallecieron alrededor de 1.200 personas en Israel, ¿no? Y tomaron a 250 más o menos rehenes. Y ahí se desató este accionar del ejército israelí, con que ya lleva, a partir de ese momento, más de 45.000 víctimas. Potenciaron su capacidad de daño. O sea, han muerto más de 45.000 palestinos, y un tercio de esa población son niñas. Digo niñas porque todos entendemos que cuando digo niñas y niños. En algún momento, perdóname, Tato, en algún momento vi un volantito, esos flyers, que decía que la mayor causa de mortalidad infantil en el mundo es Israel. Y sí, y el daño y el avance no sabemos dónde se va a detener. Porque bueno, ahora van por eso. Después no se sabe cuál es el límite de un genocidio. Lo que pasa es que me de un parece Netanyahu. que, claro, me parece como que no tienen límite. Creo que su deseo de destrucción es tal que no tienen límite. No hay un límite, porque el resto de la humanidad tampoco le ha podido poner un límite. Sí, y aparte yo venía a comentar el tema del ataque selectivo a los sistemas sanitarios, porque eso provoca un efecto secundario de devastación y de muerte, porque las personas que quedan no tienen donde atenderse, y es un ataque deliberado. No es que, bueno, cayó una bomba en el hospital. No, van al hospital a tirarla y van a destruir hospitales y trabajadores de la salud. Hubo 735 ataques armados a centros de salud. Hay 917 personas muertas, de personas trabajadoras de la salud. Hay 125 centros de salud afectados, 34 hospitales dañados y 384 detenciones ilegales a médicas y médicos. Eso, o sea, ¿qué provoca todo este daño? La desprotección total. Escasez de suministro, falta de electricidad. Cuando no hay electricidad, un hospital no puede trabajar. Claro. No hay quirófanos, no hay oxígeno, no funcionan las incubadoras, aparecen problemas de alimentación, desnutrición, y empiezan a surgir, como no hay electricidad, no puedes conservar vacunas. Claro. Empiezan a aparecer enfermedades como la polio, y no se puede inmunizar a la población. Hay, entre otras cosas, problemas con las migraciones, porque la gente tiene que abandonar sus hogares, sufren desarraigo, pérdida de la identidad, y con todos los trastornos y problemas de salud mental que eso acarrea en el momento y en el futuro. Claro, es un ataque de las Fuerzas Armadas israelíes a puntos determinados y estratégicos relacionados con la salud palestina, que en un semejante caos, como me imagino que debe ser la situación actual de la región, es un combo letal. Y saben por qué lo están haciendo. Claro, si uno ve las imágenes, imagínate, vivís en una ciudad permanentemente bombardeada, como Gaza, y están cayendo las bombas y vos estás, y hay niños, niñas naciendo, algunos que nacen con problemas que tienen que resolverse en una neonatología y no hay electricidad, personas que se tienen que operar.
hasta una simple apendicitis te puede provocar la muerte cuando no tenés cómo resolverla. Sí, sí, es macabro. El año pasado, no sé si recuerdan que habíamos ido con Ezequiel a ver la película, creo que está en palestino, Yalá, Shalom, una cosa así, se llama, que es Jugar, Jugar, y mostraban cómo el ejército, porque se sigue jugando al fútbol en Palestina, porque es algo que les gusta a la gente, ¿no? Entonces mostraban cómo la gente, como acá, Pablo, no sé, en cualquier barrio jugando al fútbol, ¿no? Y cómo el ejército de ocupación va pasando por las calles y detienen a los jugadores y les revientan las piernas para que no puedan jugar. O sea, algo increíble. ¿Viste cuando vos decís, no puedo creer lo que estoy viendo? ¿Y cuánto va a los demorar? detienen 2 días antes de que se juegue el partido, cosa de que el domingo no puedan estar en la cancha. Mi pregunta es, ¿cuánto va a demorar la humanidad en darse cuenta que eso después nos puede pasar a cualquiera? Deberíamos volver a la humanidad, me parece, para que pase eso, Sí. Raquel. Sí, realmente. Pero debe haber sistemas organizados que están no solo permitiendo y favoreciendo esto, por supuesto que detrás estará el petróleo, los territorios, las riquezas y la destrucción cultural que es evidente, ¿no? Sí, duro. yo tengo la pregunta que me hago después de este análisis es cómo o por qué las comunidades médicas de todos los países no salen a repudiar esto. Incluso me pregunto cómo Eso era lo que yo decía. Claro. ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? Con el que resto no de la humanidad, reacciona? sí, pero bueno, se supone que dentro de la comunidad médica tiene que haber una sensibilidad especial, porque uno elige esto para salvar vidas, no para destruir vidas. Sin embargo, hay personas dentro de la misma comunidad del Estado de Israel que defienden esto de alguna forma. ¿Y cómo puede defender un médico una guerra? ¿Cómo puede alguien dedicado a salvar vidas, o una enfermera, o un kinesiólogo, una partera, ¿no? Que han estudiado, se han capacitado, han trabajado, se dedican a salvar y a generar vida y salud, pero no, deciden apoyar un genocidio. Y apoyarlo no es solamente ser sionista. Callando, Y decís vos. claro, si nadie dice nada, estás como siendo cómplice. Cómplice, claro. El que Sí, calla es pero cómplice. Vos querías Sí. decir algo, pero perdóname, Pablo, porque pareciera que estamos en un momento en el contexto mundial en donde Estados Unidos e Israel son intocables. Porque así como vos decís, y es muy lógico lo que decís, ¿cómo puede decir que un médico, ¿no? O una asociación médica no salte, che, loco, paren, ¿qué están haciendo? Y ya dejo. Cuando Trump salió a decir que esta noche va a desaparecer una civilización, nadie dijo nada. Pero ¿a quién decís nadie dijo nada? Nadie dijo Marcelo? nada. No, ¿Pero vos- quién sería? Porque yo, por ejemplo, pero los diarios pero norteamericanos... no estoy diciendo eso, Pablo. pero- Perdón, pará. Sí, sí. Y termino. No hubo un presidente no digo China y Rusia, un presidente, no sé, de una isla del Caribe que salga a decir, loco, no podés decir eso. Alguien, digo, más o menos, como él dice, ¿no? Alguna asociación médica de Etiopía que salga a decir, loco, ¿qué están diciendo? ¿Qué están haciendo? Sí, a mí lo que me preocupa es que estamos quitando la cuestión ideológica de por medio. Digo, la ideología tiene que ver mucho que ver, los médicos no son médicos porque hay muchos que eligen la carrera por una cuestión laboral, no por una cuestión humanitaria. Digo, hay una cuestión ideológica de por medio que se atraviesa muchísimo. Creo que una de las cosas que perdió... o que perdimos en general de analizar las situaciones dentro de los antagonismos que nosotros vivimos constantemente. Vivimos inmersos en ideologías y formas de pensar y de ver las cosas que de alguna manera deberían enfrentarse, y creo que eso es lo que se perdió. Digo, desde que asumió la conducción del mundo en este siglo XXI, digo, una aristocracia financiera, y objetivamente creo que de alguna manera las cosas
se fueron distorsionando demasiado, y eso tiene que ver por la gran derrota que el campo popular en general, no solamente en Argentina, sino en gran parte del mundo, fue perdiendo. Digo, hay una derrota ideológica muy grande que de alguna manera no está permitiendo ver ciertas vicitudes. Lo que sí no coincido por ahí es que hay un reclamo de muchos sectores que lamentablemente nosotros, para conocer o saber sobre esos reclamos, y debemos indagar mucho más profundo en el subterráneo de las redes, ¿no? No nos olvidemos que estamos como inmersos en un algoritmo que nos lleva constantemente a ver determinada información que, si nosotros no indagamos, inevitablemente nos vamos a quedar con esa información exclusivamente. Yo leía los diarios norteamericanos cómo cuestionaban fuertemente la situación del cumpleaños de Trump en la Casa Blanca. Digo, los opinólogos están fuertemente ¿cómo se llama? Cuestionando esa travesía de Trump. Sí, Otra cosa muy certera tiene que ver con el gran derrote en general de Estados Unidos. Como Trump hace como pareciera que fuera palabra mayor el hecho de que ganó una guerra, cuando en realidad lo que hizo, ¿cómo se llama?, es tratar de salir lo más ilesamente posible. A ver, hay cuestiones centrales que están pasando en el mundo que tienen que ver por qué Estados Unidos está permitiendo hoy que Alemania y Japón puedan rearmarse nuevamente sus ejércitos, porque inevitablemente no está dando la base para ser el gendarme del mundo. Hay una decadencia muy grande y necesita de estos países para que el avance de Rusia y de China no sea tal y que no necesite del control puro y exclusivamente de Estados Unidos. Hay un montón de cosas que vienen pasando alrededor de un montón de cosas, pero que hay un reclamo muy grande de muchas comunidades en torno a situaciones que se vienen presentando de lesa humanidad, no solamente en Palestina, sino en otras partes del mundo. Digo, hay situaciones de esas características, pero qué sé yo, no sé, tendríamos que ver, yo no creo que deberíamos Por ahí generalizar son en muy ese sentido. débiles, son muy débiles los reclamos, son muy simbólicos, que se quedan por ahí en la protesta. Esto debiera tener otra potencia, debiera haber ejércitos que se pudieran contraponer unidos, o para que esto se detenga y para que, barajar y dar de nuevo. Pero realmente yo creo que todas esas protestas que se están pasando en ciudades de Estados Unidos incluso, y en otras ciudades del mundo, son más simbólicas y declaratorias que concretas. ¿Y qué sería algo concreto? No sé, pregunto. yo creo que hace falta un poco de humanismo. ¿Cuál sería el humanismo, Toto? Y el humanismo sería pensar en que el otro es una persona como yo. Y no, o sea, nadie le va a pedir eso a Trump ni a Milei, pero sí a una comunidad médica. La comunidad médica argentina. ¿Qué expresión? Yo puedo decir que hay muchas cosas que no nos llegan por algoritmo. Yo no lo veo. Yo no estoy viendo comunidades médicas o otras comunidades que salgan a repudiar estos ataques, estos crímenes de guerra, esta matanza de niños en Palestina. No lo veo. Y bueno, y un poco lo que decías vos de Trump y de Milei, que nadie les dice, tampoco tiene mucho valor la palabra de esta gente. Porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Un día dice vamos a destruir, otro dice ya hicimos un arreglo. Ahora, hoy hicieron un acuerdo, Claro, ayer eso es más hicieron grave. un acuerdo. Eso es más Ahora, grave todavía. Claro. eh, Es no desorientar. no tiene ningún valor y todo se sostiene por el poderío armamentístico. Exacto. Entonces, Las armas. la fuerza impera ante la cordura y el humanismo, por ahora. Sí, Y yo la creo que búsqueda de más yo poder. La búsqueda de más poder. Más yo- poder y más poder. lo que quiero- Dominación. Sí, dominación. Bueno, pero la historia de la humanidad tiene que ver con eso, ¿no? Digo,
lamentablemente nosotros, a ver, yo en lo personal, si hay algo que cuestiono de la iglesia o de un sector de la iglesia, es pensar que todo se puede arreglar con humanismo y no es posible eso. Digo, hay una cuestión de pensar en definitiva que existen antagonismos, existen ideologías, formas de pensar. Vos sos parte de la comunidad médica, Tato. Digo, hay un reclamo tuyo por parte de eso. Después pedirle a la comunidad general de médica que gran parte de eso lucra de la salud, es como pedirle, no sé, pan a cualquiera. Digo. Por eso mismo, por lo mismo que vos estás diciendo, Pablo, es que yo vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa que no nos estamos dando cuenta que esto mismo que le pasa hoy a Gaza o pasó en Birmania, pasó en un montón de otros lugares de este tipo, nos puede pasar a nosotros? Y sí. Este es el punto, que o esto se detiene y ponemos sobre la mesa los verdaderos valores, más allá de las religiones, la vida está primero. Hay cosas que hay que defenderlas por sobre todo, la vida, por ejemplo. Y la vida es el alimento, el bienestar, Pero la salud. Nosotros particularmente, Raquel, estamos pasando por una travesía, creo que peor en las condiciones que pasa por ahí gran parte de Medio Oriente, que tiene que ver con la entrega de todas las concesiones y soberanías que puede tener un pueblo. Está a punto de presentarse un proyecto en donde se va a modificar la ley de asociaciones empresariales, donde se va a permitir que las empresas, Thiel se reúne con Milei porque le permite o le va a permitir construir empresas en relación de la inteligencia artificial, o sea, va a manejarse ¿cómo se llama? Sin domicilio. No, sin domicilio, sin no. Domicilio, sin no, entidad. Es sin persona. Entidad. No, Raquel, es peor. No va a haber sector humano que la administre. O sea, va a ser la inteligencia artificial entidad, quien maneje todas estas cuestiones. Y salió, ahora no me acuerdo quién fue, un israelita, por supuesto de derecha, a cuestionar fuertemente lo que Milei está por hacer en Argentina, porque tiene un gravamen enorme y que en definitiva nos lleva al siglo XVI de Holanda, ¿no? Las empresas holandesas cuando comienza el sector financiero que termina quebrando fuertemente en poco tiempo, en menos de 80 años. Y bueno, es complicado eso, es muy complicado. ¿Qué queda para los argentinos? Bueno, callar no es el camino. Así que desde acá instamos a las comunidades médicas, especialmente la Argentina, a pararse de mano un poco. Yo me